¿Por qué Milei dice que el gobierno de Alberto Fernández es socialista? Hace días que vengo escuchando a Javier Milei, que muchos deben conocer, es un exponente mediático de la corriente autodenominada liberal, insistiendo en que el gobierno de Alberto es socialista. Más precisamente dice que es un socialismo sin plan. No es necesario que dediquemos estos minutos, ni mucho menos a explicar lo lejos que está este gobierno de haber llevado adelante medidas socialistas. Y Milei tampoco, no es ningún sonso, también lo sabe. Entonces, ¿por qué dice eso? ¿Qué necesidad tiene Milei de decirle socialismo a esta realidad que estamos viviendo? Por supuesto que hay, de un lado, una intencionalidad de demonizar al socialismo, a la par de fomentar la grieta y todo ese discurso de que vamos a hacer Venezuela, no hay respeto a la propiedad privada, se agranda el aparato del Estado, entre otras consignas de la extrema derecha liberal. Sin embargo, para mí esa es solo la superficie y hay algo más. Y les voy a tirar algunas pistas. Datos de pobreza. La pobreza, si la medimos en términos de ingresos para acceder a una canasta básica, con Macri subió del 25% al 38% en 2019. Y ahora está trepando al 45% de la población según la Universidad Católica Argentina. Se estima que para fin de año puede volver a los niveles del 2001, o sea, 1 de cada 2 personas pobre. 1 de cada 3 niños hoy tiene déficit alimentario y el 13% pasó hambre. Otro dato más, en 1974 la pobreza era del 4%, o sea, y además en los últimos 20 años no perforó el piso del 25%, que esto que significa que 1 de cada 4 personas fue pobre en los últimos 20 años, como mínimo. ¿Por qué traigo estos datos? Porque aunque ustedes no lo crean, Milei viene repitiendo, y también lo dijo muy claramente en una charla TEDx hace unos años titulada Capitalismo, una historia de amor. Ahí dijo que es una estupidez hablar de desigualdad, como hacemos los marxistas, y que hay que ver que el capitalismo es superior a cualquier sistema porque es una máquina de sacar gente de la pobreza. Parece que estos números que estoy diciendo para la Argentina le incomodan un poco, ¿no es cierto? Pero como el capitalismo es un sistema global, no miremos solamente a nuestro país. Según la CEPAL, en América Latina la pobreza va a pasar de 185 millones de personas en 2019 a 231 millones este año. Y en el mundo el porcentaje de personas que viven con menos de $5,50, o sea, al mes, 12.400 pesos en términos argentinos, podría aumentar esa pobreza hasta 180 millones de pobres más. Esto según datos del Banco Mundial. Pero bueno, me van a decir, esto es por la pandemia. No, incluso antes de la pandemia, 3.400 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, vivían con menos de $5,50 por día. Y ese número prácticamente no se modificó desde 1990. Así que yo no sé qué cuento se comió Milei, pero más bien los datos demuestran que el capitalismo no solo no saca gente de la pobreza, sino más bien todo lo contrario. Y hablemos de desigualdad, porque eso de lo que no quiere hablar Milei, lo que nos muestra es que tenemos que el 1% más rico concentra el 60% de la riqueza de la población, de la otra población mundial, según datos de Oxfam. En medio de la pandemia, solo 73.000 millonarios de América Latina aumentaron su pobreza a 48.200 millones de pesos en estos meses. Pero si para Milei hay que hablar solo de Argentina, y si esto es socialismo, ¿qué sería capitalismo? ¿No? Vayamos a ver para Milei qué es capitalismo. Todas las reformas de los 90 procuraron crear una organización económica lógica, con un sector público más chico, pero bien planeado, con presupuestos que se controlaran, con prioridades claramente establecidas, y el sector privado con los mercados funcionando con libertad y asumiendo los empresarios la responsabilidad de invertir y de conducir sus empresas, de crear empleos productivos, de lograr aumentos de la productividad, en fin. Esa fue la idea general. Aprendemos del maestro, digamos, incorporamos el argumento, digamos, como corresponde, uno escucha, aprende y mejora. Si el modelo de Milei es caballo, un poco está todo dicho.
Mínimamente, centennials, jóvenes de menos de 20 años, vayan a googlear quién fue Cavallo, quién fue ese personaje que hoy habla impunemente después de haber hundido al país en la crisis y de haber impulsado las reformas, estas mismas que él decía, más anteobreras de la Argentina. Entonces, ¿por qué Milei le dice socialismo al gobierno de Alberto? A mí me parece que es para liberar de culpa al capitalismo realmente existente de la situación de crisis brutal que estamos viviendo ahora. Por supuesto, Alberto Fernández salió en estos meses a reivindicarse más capitalista que nunca, solo que para él habría un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Ya lo habrán escuchado, pero revisémoslo. Muchos de esos imperios económicos olvidaron lo mejor del capitalismo y se aferraron a lo peor del capitalismo, que es la lógica financiera del capitalismo. Cuando en el capitalismo tuvo más importancia el gerente financiero que el gerente de producción, el capitalismo empezó a ser un capitalismo menos noble y más débil. Al final parece que a nadie le gusta el capitalismo, a nadie le gusta este capitalismo. Nadie quiere reivindicar esta realidad terrible en la que estamos viviendo. No se quieren hacer cargo. En un punto, por supuesto muy remoto, pero en un punto coinciden en generar ilusiones de que podría haber otro capitalismo posible. Sin embargo, esto que vivimos ahora no es la excepción, no es una eventualidad, es la forma misma en que funciona el capitalismo, con concentración de riquezas, con crecientes padecimientos sociales, con crisis recurrentes. Eso es lo normal en el capitalismo. ¿Por qué? Porque todo está en función de la ganancia, todo el mundo lo sabe, y ahí no hay distinción entre el capitalismo financiero o productivo, o entre más y menos Estado. Como dice la famosa frase, es el capitalismo estúpido.